Bueno, espero que me oigan con bien. Cualquier cosa me avisan, por favor, que por si acaso no se oye bien. Muy bien. Entonces voy a utilizar la presentación para ir dando la explicación, ¿verdad? En relación a la temática. Cualquier duda que vaya surgiendo, pues igual me la hacen saber, ¿verdad? Yo puedo detenerme cuando ustedes lo necesiten responder a alguna duda. Muy bien. Entonces, si ustedes se recuerdan, en la subproblemática hemos ido viendo toda la organización de la materia viva, ¿verdad? Vimos desde su nivel atómico, molecular, ¿verdad? Que es el primer nivel. Luego fuimos viendo que cómo estos átomos pues, van formando moléculas, ¿verdad? Cómo las moléculas van formando pues compuestos orgánicos, cómo estos compuestos orgánicos pues van formando estructuras celulares. Luego tenemos la célula, ¿verdad? Luego que el conjunto de células forman tejidos y que el conjunto de tejidos van formando órganos. Y luego que el conjunto de órganos con funciones específicas forman sistemas y que todos los sistemas forman un organismo vivo, ¿verdad? Por ejemplo, un ser humano, un animal, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, el estudio no llega hasta ese nivel, ¿verdad? Sino que después los organismos, ¿verdad? Tienen un ambiente con el que se relacionan, ya sea con otros organismos o con otros componentes del ambiente, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a estudiar ahora precisamente es ya a partir del nivel del organismo, o sea, ya llegamos al nivel de organismo, entonces a partir de allí, que por eso es que el estudio de esos niveles se encarga la ecología, ¿verdad? Cómo organiza la ecología los niveles, ¿verdad? Cómo se establecen, cuál es el ecosistema, cuáles son sus elementos, ¿verdad? Y vamos a profundizar un poquito más en lo que son las poblaciones, ¿verdad? Entonces, como muestra la introducción de esta temática, ¿verdad? Poco a poco se empezó a dar importancia a lo que había alrededor del ser humano o del organismo, por así decirlo, ¿verdad? Se empezó a dar importancia a aspectos ambientales, ¿verdad? Porque cómo eran afectados los recursos naturales o el ser humano de acuerdo al deterioro del ambiente que le rodeaba. Entonces empezaron a darse cuenta que el ser humano, para tener buena salud, pues también dependía de lo que le rodeaba. Entonces había que empezar a comprender, ¿verdad?, cuál era esa situación adecuada o normal del ambiente para que el ser humano también se sintiera, estuviera bien, ¿verdad?, físicamente. Entonces de esto surge la ecología, ¿verdad? El término ecología fue propuesto por Ernest Haeckel en 1869 y se refiere a la totalidad de relaciones entre los seres y su ambiente. Entonces, ver cómo se relacionan los distintos seres vivos y el ambiente que les rodea. Entonces, cuando se habla de ambiente, realmente se piensa en grande, ¿verdad? Porque tiene que ver con el aire, con la alimentación, con las áreas verdes, con la productividad del suelo y también el ambiente tiene que ver con respecto a las relaciones sociales, políticas y económicas. Poco a poco
se vio la necesidad de ir incluyendo todos estos aspectos en el ambiente, ¿verdad? Porque se llegaba a ver diferencias, ¿verdad? En el tipo de enfermedades, de acuerdo a los grupos sociales también, ¿verdad? Entonces era necesario incluir todo este estudio. Entonces, por eso es que para poder definir la ecología y poder comprender el ambiente alrededor de los seres vivos, hay que estudiarla de manera interdisciplinaria. Es decir, que ya no solo va a depender de la anatomía, de la microanatomía, de la fisiología, no solo a través de eso vamos a comprender por qué es que se enferma el ser humano, sino que también vamos a utilizar de otras ciencias como la geografía, la climatología, la geología, la zoología, la botánica, o sea, utilizar todas las otras ciencias que nos permitan comprender todos los aspectos relacionados, ya sea de manera directa o indirecta, con el ser humano, ¿verdad? Entonces, por eso se requiere de todas las áreas del saber, ¿verdad? Para poder comprender cuáles son las relaciones entre el ambiente y el ser humano. Entonces, ¿qué estudia eso? La ecología. Ahora también, dentro de la ecología, dentro del estudio de los seres vivos, se ve niveles de organización. Como ya dijimos, el organismo ya lo vimos, ¿verdad? Ya vimos el organismo. Entonces, pero al conjunto de seres vivos iguales, ¿verdad? Se llama población. Luego, varias poblaciones se unen y forman la comunidad biótica. Y la comunidad biótica relacionado con todos los aspectos abióticos forman el ecosistema. Entonces, esos son los niveles de organización que propone la ecología y que esos niveles son porque se forman relaciones entre los seres vivos, por así decirlo, ¿verdad? Y hay cambios, hay paso de energía de un ser a otro, ¿verdad? De acuerdo a las leyes de la termodinámica. Entonces hay intercambios de materia y energía entre cada uno de estos niveles. Fíjense que la bibliografía que nosotros tenemos para esta guía presenta un esquema bastante bonito. Se los quiero presentar. Solo que les voy a compartir la página donde está esa imagen, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver acá los niveles que hemos estado viendo. Las partículas subatómicas forman átomos. Los átomos al unirse forman moléculas, ¿verdad? Luego se forma la célula. Aquí tenemos la celulita, que las células, ¿verdad?, forman tejidos, que los tejidos van formando órganos, que el conjunto de órganos forman sistemas de órganos y después se forma el organismo, ¿verdad? Ahora ustedes pueden ver acá que un conjunto de personas llegan a ser una población, ¿verdad? Puede ser un conjunto de seres humanos, un conjunto de leones, un conjunto que serán monos, orangutanes, no sé, ¿verdad? Van formando poblaciones de tiburones, etcétera. Luego, a la unión de todas estas poblaciones forman comunidades. Y cuando las comunidades las relacionamos con los aspectos de
del cielo, de la tierra. Entonces, eso forma los ecosistemas, ¿verdad? Ya vamos a ver todos esos aspectos que rodean a estos seres, ¿verdad? Que ya tenemos el agua, el suelo, la vegetación, etcétera. Y luego tenemos que la ecología estudia esto, ¿verdad? Desde la población a la comunidad, luego al ecosistema, que ya en su conjunto, ¿verdad? El conjunto de seres vivos que, que viven, que habitan la Tierra, eso se llama biosfera. Y cuando ya interactúan con la porción inanimada, eso se llama ecosfera, ¿verdad? Entonces, luego eso, la ecosfera entonces forma la Tierra completa, ¿verdad? Y ya aquí pues hay otro ya nivel, ¿verdad? Que luego pasan los planetas, los sistemas solares y la galaxia afuera de la Tierra, ¿verdad? Entonces, eso sería los niveles de la materia, ¿verdad? Entonces, veamos ya en lo que se enfoca en sí la ecología. Entonces, como ya habíamos visto que la población son organismos de una misma especie que viven en un área específica. Pues aquí vemos varios ejemplos. Puede ser una población de gorriones, una población de pinos en un bosque, una población de elefantes o una población de venados. Entonces son la misma especie, pero en un área específica, ¿verdad? Esa sería la población. Luego tenemos la comunidad biótica, que es el conjunto de organismos, de especies diferentes que viven en un área determinada e interactúan a través de relaciones tróficas y espaciales. Entonces, por ejemplo, vemos la comunidad en el desierto. Hay especies vivas, por ejemplo, las plantas, los diferentes tipos de plantas que hay, o cactus, por ejemplo, los animales que hay en esta región, también los microbios que hay en esta región, ¿verdad? Entonces, todos los seres de diferentes especies, porque una especie son las plantas, otra especie son los animales, ¿verdad? Dentro de los animales hay diferentes especies, dentro de las plantas hay diferentes especies, ¿verdad? Entonces, cuando todo esto en conjunto viven en una misma área, entonces forman una comunidad biótica. Aquí estamos hablando siempre de lo vivo. Y el ecosistema ya es la relación de la comunidad biótica, es decir, todos esos seres vivos que habitan en una región determinada, que coexisten, que se relacionan entre ellos y también junto con el ambiente abiótico con el que interactúan. Entonces aquí en esta imagen tenemos, miren, especies de plantas, especies de peces, diferentes tipos de seres vivos, pero cuando ya lo vemos en conjunto con el agua, con el viento, con el tipo de nutrientes que tiene el suelo, ¿verdad? Entonces, esa ya es la relación de lo vivo con lo no vivo, ¿verdad? Con lo abiótico. Entonces ya en su conjunto forma el ecosistema. Entonces, cuando hablamos de biosfera, es todos los seres vivos en las diferentes regiones del planeta, ¿verdad? Estamos hablando de vegetación, de animales, microorganismos, macroorganismos, etc. Y la ecosfera sería la biosfera que interactúa con la parte inanimada del planeta, ¿verdad? Con el viento, con la luz, con el agua, con la tierra. Entonces, las especies o los seres vivos interactuando con la porción inanimada. Entonces, estos conceptos es importante comprenderlos bien. Entonces, el ecosistema
lo estudiamos, ¿verdad? Porque esa es la unidad fundamental de organización en la ecología y la unidad estructural de la ecosfera, ¿verdad? Entonces, por eso es que debe de estudiarse el ecosistema. Y el ecosistema está compuesto u organizado en dos grupos: los elementos bióticos y los elementos abióticos, ¿verdad? Entonces, siempre hay que hacer esta relación, ¿verdad? Que son estos dos grandes grupos los que forman el ecosistema y que la relación entre ellos es lo que puede afectar o beneficiar a los seres vivos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una serie de elementos abióticos o físicos que componen la parte inerte de los ecosistemas, ¿verdad? Y si ustedes leyeron en su bibliografía, pues nos describe cada uno de ellos. En el caso de la energía, la radiación solar y la temperatura, pues ustedes saben que la fuente de energía que posibilita la vida en la Tierra es la radiación solar, la luz que viene del sol. Entonces, dependiendo de la zona en la que estamos ubicados, esa luz puede ser más intensa, puede tener una cantidad, una calidad diferente, una duración diferente y o el fotoperíodo, ¿verdad? Ya han escuchado ustedes que hay zonas en las que el sol solo llega 2 días al año, por ejemplo, ¿verdad? En cambio, en los países tropicales, con bosques, inclusive la radiación y la temperatura son altas durante todo el año. Entonces, la radiación solar está muy relacionada con la temperatura, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de luz solar que llega, así es la temperatura. Ya sabemos nosotros que en un día nublado es más fresco, ¿verdad? Que un día soleado. Entonces, estos dos aspectos tienen ciclos diarios y estacionales en las diversas regiones del planeta. Ciclos diarios porque, claro, ¿verdad? Parte de las 24 horas hay luz del sol y parte no, ¿verdad? Entonces, también hay estacionales, porque no es la misma la cantidad de luz que entra en invierno que la que hay en verano, ¿verdad? Y en otras regiones, pues, que hay otras estaciones, ¿verdad? Y en otros lados en las que, pues, es diferente. Entonces, depende de, de, de la zona, así va a ser la radiación solar. Vaya, por ejemplo, se explica que en el desierto, en el día es una cantidad de energía solar la que está, ¿verdad? La que llega. Sin embargo, en la noche, como no hay nubes, como no hay vegetación, ese calor se pierde totalmente. Entonces las noches son muy frías. Muy bien. Entonces, y lo otro que es dependiendo de la energía, la radiación solar y la temperatura, así son los seres vivos que están en cada zona, ¿verdad? Porque cada ser vivo va a ser diferente en relación a sus respuestas metabólicas, a su necesidad de temperatura, ¿verdad? Ya saben ustedes que hay animales de sangre fría. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos requieren de la luz solar directa para calentarse, ¿verdad? Entonces, los seres están adaptados a su ambiente, ¿verdad? Tanto así que hay algunos o sea, hay un gran rango de temperatura entre los 0 grados hasta los 45 grados centígrados, ¿verdad? Acuérdense que las enzimas trabajan a una temperatura adecuada, ¿verdad? Ustedes saben que en nuestro organismo son 37 grados centígrados, pero en otros seres pueden ser más bajos o en otros pueden ser más altos. Entonces, así va a depender la zona en donde vivan geográficamente, ¿verdad? Muy bien, pasamos a la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra, ¿verdad?
es la que proporciona oxígeno, es en la que está el dióxido de carbono y vapor de agua para la fotosíntesis. Es también fuente de nitrógeno, que las plantas también lo necesitan. Y la atmósfera en movimiento se llama viento. Entonces, con este viento hace que todos los gases se puedan distribuir adecuadamente. De ahí tenemos el agua, ¿verdad? Que es uno de los principales factores físicos del ecosistema. Su distribución realmente no es homogénea, ¿verdad? Porque es muy abundante en las zonas como los lagos, los mares, ¿verdad? Pero escasea en zonas áridas, ¿verdad? Entonces, recuerden que el agua funciona a través de un ciclo continuo, ¿verdad? En la cual el aire pasa al viento, al cielo, las nubes, ¿verdad? Y luego vuelve a caer, ¿verdad? En su ciclo. Y también, dependiendo de la disponibilidad del agua, así son las capacidades de los seres vivos, ¿verdad? Para soportar eso, ¿verdad? Porque hay zonas, en zonas áridas o secas, las plantas reducen el tamaño de sus hojas y se transforman, dicen, espinas para evitar la deshidratación, o sea que ya almacenan agua en las hojas, en los tallos, ¿verdad? Y también los animales cambian sus hábitos de diurnos a nocturnos, porque si salen a buscar comida en la noche, pues ellos van a presentar menor deshidratación. En relación al suelo y al sustrato geológico, perdón, ¿verdad? El suelo es la parte superficial de la corteza terrestre donde se desarrollan las plantas. Entonces, por una serie de sucesos, ¿verdad? De procesos mecánicos, físicos y químicos que depende del clima y el organismo, ¿verdad? Entonces, así es como ese sustrato se va fragmentando, se va modificando y se va transformando. Y así también la presencia de minerales en los suelos va a variar, ¿verdad? Y dependiendo de eso, así es el tipo de planta que va a crecer en cada suelo. Luego tenemos los relieves, ¿verdad? O la topografía, que sería esa formación de montaña, de volcanes, de cordillera, ¿verdad? Que sin duda la presencia de estos cambian el clima en los ecosistemas, ¿verdad? Cambian el clima y se modifica la cantidad de lluvias, la radiación solar, la exposición a los vientos, etcétera. Entonces, ¿cómo afecta todo eso? Así es el tipo de vegetación que puede crecer, ¿verdad? De acuerdo al relieve. Y el clima, que es el estado promedio del tiempo en un lugar determinado. O sea, ya tenemos este clima tropical, ¿verdad? O diferentes tipos de clima que dice que son las condiciones de la atmósfera en un momento dado y depende de la precipitación o la lluvia, la temperatura y la circulación de los vientos, ¿verdad? Y que las plantas dependen del clima, ¿verdad? El tipo de planta va a depender según el tipo de clima que hay. Ahora, vamos a los elementos bióticos, ¿verdad? Dentro de los elementos bióticos, las primeras tenemos las plantas, ¿verdad? Que ese dice que es el eslabón entre el mundo no viviente y el viviente, porque ellas toman la materia inorgánica del aire, del suelo, y la convierten en materia orgánica que sirve de alimento para los seres vivos, ¿verdad? Entonces, ellos pueden almacenar energía solar a través de la fotosíntesis y formar nutrientes, ¿verdad? Pueden inclusive
ser alimento, ¿verdad? Para los herbívoros, producir frutos, ¿verdad? Para los seres herbívoros y también, pues, de manera indirecta, también forman alimento, ¿verdad? Y que las plantas pueden modificar casi todos los factores ambientales, porque ellas retienen agua, ellas consumen agua, ellas producen sombra. Entonces, hay muchas relaciones que se puede ver dentro de las plantas junto con otros seres. Las bacterias pertenecen al reino Monera. Algunas son fotosintéticas o quimiosintéticas y muchas son degradadoras, ¿verdad? Entonces, ellas obtienen los nutrientes desintegrando restos orgánicos de organismos vivos, como por ejemplo las hojas, ¿verdad? También a veces las bacterias ayudan a las plantas porque se relacionan y las bacterias pueden dar el nitrógeno a las plantas para enriquecer el suelo. Las bacterias se utilizan inclusive hasta en los sistemas purificadores, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en relación a los hongos son secretores de enzimas y degradan la materia orgánica. Entonces, bacterias y hongos son degradadores, ¿verdad? Toda la materia orgánica muerta llega a descomponerse, ¿verdad? Y eso también es por los hongos. Ellos degradan la materia que procede de organismos vivos y muertos. También participan en el proceso de la fermentación y enriquecen el suelo con diferentes tipos de minerales para que las plantas las puedan observar. Y pues obviamente hay hongos que son dañinos, ¿verdad? Para los seres humanos, ya que los afectan o los matan. En el caso de los protistas heterótrofos pueden actuar como degradadores en el ecosistema. Los protistas ya estamos hablando con lo más relacionado que son como el parasitismo, ¿verdad? Entonces, muchos de los protistas, bueno, ya vimos amibas de vida libre en el laboratorio pasado, ¿verdad? Pero los protistas muchas veces son patógenos al ser humano. Si nosotros ya los ingerimos, ¿verdad? Entonces nos llegan a causar enfermedades. Perdón. Luego vamos a los animales. Los animales, pues, son un factor destructivo para las plantas en el ecosistema, pero también ayudan a la circulación de nutrientes como el nitrógeno, ¿verdad? Con la defecación, los animales proveen de nitrógeno a las plantas, ¿verdad? Aparte de eso, algunos insectos pueden ser polinizadores, lo que ayuda a la reproducción, y también pueden dispersar las semillas, ¿verdad? Y pues sí, cuando los animales aumentan de manera excesiva, también pueden causar impactos negativos en el ecosistema. En el caso del hombre, ¿verdad? El ser humano es el único factor biológico que o puede causar o puede mantener el ecosistema en equilibrio o puede causarle daños irreversibles, ¿verdad? Lo que ha estado realmente sucediendo. Entonces, por las prácticas inadecuadas hacia el suelo, hay deforestación, hay erosión, hay uso inapropiado de la tierra, ¿verdad? Entonces, todo eso, pues, afecta la tierra. Muy bien, ahora vean, pasemos al otro aspecto, que son las características estructurales, ¿verdad? Para comprender, dice la estructura de un sistema natural, pues hay que ver las adaptaciones en su ambiente físico y biológico, ¿verdad? Las variaciones que puede haber dentro de los elementos en el sistema, ¿verdad? Y pues
también hay que tomar en cuenta si la sucesión ecológica. La sucesión ecológica se refiere al proceso de dinamismo del ecosistema que comienza en un hábitat o un estrato que no ha sido habitado previamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la dinámica o cómo va cambiando ecológicamente una zona en donde no se ha habitado? En este caso, la sucesión primaria es cuando precisamente, ¿verdad? No se ha habitado la zona y llega a habitarse. Pero la sucesión secundaria es cuando por algún motivo, que puede ser un desastre natural o diversos factores naturales o la intervención humana, se destruye casi todo o parte de la comunidad y luego se empieza como a formar otra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando se quema totalmente la vegetación o cuando ya han sacado la cosecha y queman todas las plantas de la zona, y después vuelven a sembrar otras, entonces esa sería la sucesión secundaria. Ahora pasemos a la ecología de las poblaciones. Ya sería la forma en la que se estudian las causas que favorecen o que limitan la abundancia de algunas especies en un sitio y en un tiempo determinado. Entonces, la ecología de las poblaciones trata de explicar las tasas de crecimiento, los procesos evolutivos y las perspectivas futuras de cada especie. ¿Cuál es el elemento básico de estudio? Es la población. Como ya dijimos, son grupos de individuos de la misma especie que viven en una misma área determinada. Entonces, eso es lo que estudia, ¿verdad? La ecología de la población. Y el otro detalle de la población es que son capaces de procrear entre sí. Ese es el otro detalle de la población. Entonces, se pueden estudiar varios atributos dentro de las poblaciones, por ejemplo, el tamaño, que se expresa en números absolutos o en números individuos por unidad de área. O sea, qué tantos individuos hay en un área determinada, que eso sería la densidad. Entonces, el tamaño es el número de individuos de una población. Luego están las relaciones espaciales. ¿Cuál es la influencia que los factores ambientales tienen sobre una población? Y el área que puede ocupar esa población, debido a los factores mencionados. La tercera son los atributos estructurales, es decir, las características biológicas de la población, como la edad, el cambio estacional, la estructura social, la capacidad de invadir, la capacidad de dispersión, la genética, etc. Luego tenemos las características funcionales, que tienen relación con la dinámica de la población. Entonces, son, por ejemplo, los índices de natalidad, cuántos nacen, ¿verdad? En un determinado tiempo, cuántos mueren, cuántos se van del grupo, cuántos emigran, cuántas tasas de crecimiento, la tasa de crecimiento y la fluctuación numérica en el tiempo. Y los atributos ecológicos es la capacidad modificadora en la población sobre el medio físico en el que se encuentra y las interacciones con otras poblaciones. Entonces, el estudio de la población pues, puede ayudarnos a comprender todas estas características o atributos de las poblaciones. Y acuérdense que pues las poblaciones no son aisladas, ¿verdad? Y que hay relaciones,
tanto dentro de los mismos individuos como de una población con otra. Entonces, dentro de las relaciones intrapoblacionales, o sea, las que se dan dentro de una población, están las relaciones positivas, cuando al estar agrupados aumenta el número de individuos, es decir, que se protegen. Entonces, eso ayuda al aumento de la población. Y obviamente hay relaciones negativas, cuando la población disminuye por elevarse el número de muertes o de emigraciones. O sea que de la población pues se van separando algunos o van muriendo probablemente por pelear entre ellos, ¿verdad? Entonces esas son las relaciones que se dan dentro de una misma población. Pero también hay relaciones interpoblacionales, o sea que son relaciones que se dan de una población a otra. Por ejemplo, aquí ustedes ven este pescadito negro, este pescadito tipo cebra, este chiquitito plateadito, este rojito, este amarillito, ¿verdad? Cada uno de estos forma una población diferente de pescados, ¿verdad? Entonces, hay relaciones interpoblacionales, relaciones entre ellas. Y de acuerdo a la interacción que tengan, hay diferentes resultados. Por ejemplo, puede ser provechoso para ambos y lo relacionamos con un signo más, porque cada especie se beneficia. Hay efectos mixtos, es decir, que para uno va a ser positivo y para el otro va a ser negativo. Hay efectos perjudiciales para los dos y vemos que el efecto es el menos, porque ninguna es beneficiada, las dos son afectadas, y el efecto nulo, ¿verdad? Es decir, que ni les afecta ni les beneficia la presencia, ¿verdad?, de las relaciones. Entonces, hay distintos tipos de relaciones y si ustedes ven, cada tipo de relación pues tiene su simbología, ¿verdad? Porque ayuda a determinar si hay beneficios, si se afecta o no. Entonces, la primera relación interpoblacional es la cooperación, ¿verdad? La cooperación es cuando ambas especies se benefician, pero no son dependientes, o sea, cada una puede vivir de manera aislada, ¿verdad? Entonces, este es el caso de la anémona, por ejemplo, con los cangrejos. La anémona le sirve de camuflaje al cangrejo y el resto de comida que deja el cangrejo, la anémona lo utiliza, ¿verdad? Entonces, pero igual la anémona puede no estar sobre un cangrejo, ¿verdad? Y un cangrejo puede no tener una anémona. O sea, no dependen uno de la otra. Diferente al mutualismo. Ustedes ven, en el mutualismo ambas especies se benefician. La simbología es la misma, pero en el mutualismo su relación es tan íntima que ya no puede vivir una sin la otra, ¿verdad? Entonces, si se separan, ya no viven. Entonces, ahí tenemos en el caso de las bacterias nitrificantes y las leguminosas, que son las bacterias que viven en las raíces de algunas plantas y que les proveen del nitrógeno. Y el otro ejemplo es el que vemos acá de los líquenes, que son asociaciones de algas y hongos. Estos están sobre los árboles, ¿verdad? Esos son los líquenes. Entonces, estas dos especies a veces son algas y hongos, a veces son bacterias y hongos, pues esos no pueden vivir sin el otro. En el caso del comensalismo, una de las especies se beneficia, pero la otra no tiene ningún efecto. O sea, no es ni positivo ni negativo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el pez rémora, que es comensal de los tiburones. Entonces, los restos de comida que el tiburón va liberando de su boca cuando está comiendo, pues el pescado rémora lo consume, ¿verdad? Entonces, él se beneficia de estar cerca del tiburón, ¿verdad? Pero el tiburón pues no le afecta.
El amensalismo es cuando ustedes ven un menos y un cero. O sea, una especie inhibe el crecimiento y la supervivencia de la otra sin sufrir ninguna alteración. También se llama exclusión, ¿verdad? Entonces aquí vemos, por ejemplo, vaya, el crecimiento de estos grandes árboles que producen sombra en el suelo. Entonces esos van a inhibir el crecimiento de plantas en la porción de suelo donde no le llega el sol. ¿Y qué es lo que produce que no llegue el sol? Pues las grandes ramas de los árboles grandes, ¿verdad? Entonces, a los grandes árboles de la selva, lo que sucede es que no permiten que las plantas inferiores o más pequeñas puedan captar la luz, ¿verdad? Pero el árbol pues no le afecta. Eso a él no le afecta ni le beneficia, ¿verdad? El hecho de que haya sombra en la tierra debido a sus ramas. También está el ejemplo del hongo Penicillium, que inhibe el desarrollo de algunas especies de bacterias por producir una sustancia tóxica para ellas. O sea, el hongo, y de hecho de ahí sale la penicilina, ¿verdad? El hongo produce esa sustancia. Y la cuestión es que las bacterias no pueden crecer donde hay esa sustancia. Luego está la competencia. Aquí se da que los dos son afectados porque se compite por el mismo alimento o el mismo recurso, ¿verdad? Entonces son poblaciones de especies distintas, pero que rivalizan por obtener algún recurso ambiental, ya sea alimento, luz, nutrientes o espacio. Entonces ambos se ven afectados, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del crecimiento poblacional para el ser humano, ¿verdad? Dice, bueno, en el caso del ser humano, por ejemplo, él compite, dice, con la maleza y los insectos que afectan la productividad agrícola. También compite con los ganados que atacan con los parásitos que atacan al ganado, ¿verdad? Entonces ahí se está compitiendo por un mismo recurso. Luego tenemos la depredación. En una se ve beneficiada y la otra se ve afectada. Entonces una especie que es el depredador ataca y mata a otra que sería la presa para alimentarse. Y la última relación, bueno, aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? De los leones, con este caso, no sé qué tipo de animal es, si fuera no, pero no es venado, vea, pero es parecido, ¿verdad? Pero ahí tenemos las serpientes, los tigres, los lobos, pumas, coyotes que se alimentan de otros animales herbívoros, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el parasitismo es otra relación, ¿verdad? En la cual una se beneficia y la otra se ve afectada, ya que el parásito se alimenta del huésped y le produce enfermedad al huésped, ¿verdad? Estos parásitos pueden ser externos, como los ácaros, los mosquitos, las pulgas, los piojos, o pueden ser internos, como la lombriz intestinal, la solitaria, las amibas, entre otros. Pero dice que en ecología las relaciones que más le interesan son la depredación, la competencia y el parasitismo, ¿verdad? Porque el fin es preservar las especies y todas estas tres relaciones hace que algunas especies siempre sean afectadas. Entonces, ya viendo uno de los aspectos de las poblaciones en relación a la demografía y la ecología, la demografía proporciona al ecólogo
la metodología estadística necesaria para comprender la dinámica de las poblaciones, o sea, cómo se movilizan, cuál es el crecimiento que tiene, qué es lo que se espera. En un estudio demográfico hay que identificar un cohorte, es decir, un conjunto de individuos que nacieron al mismo tiempo. Entonces se estudia y se ve cuál es la esperanza de vida de esos individuos, cuál es la cantidad y la calidad de los genes para que ellos puedan vivir al mismo tiempo, cuáles son los nacimientos que hay en ese grupo de personas, cuántos han inmigrado, cuántos han emigrado, cuántos han muerto, ¿verdad? Y dependiendo de eso, así el número de la población se puede mantener estable o no, ¿verdad? Luego, estos modelos que vemos acá son modelos de crecimiento explosivo, ¿verdad? Porque si ustedes ven, aquí tenemos el modelo ideal, que es una población estabilizada, es decir, que mantiene un número equilibrado de las personas en los diferentes rangos de edad, ¿verdad? Que son más siempre los niños que los mayores, ¿verdad? Pero los demás modelos de crecimiento, ¿verdad? Hacen o muestran un crecimiento explosivo o acelerado de la población, ¿verdad? Lo que quiere decir que la población, el número de personas en edades fértiles son más grandes, son muy grandes. Entonces eso quiere decir que debido a que hay un montón de personas en edad fértil, que esa población va a seguir aumentando, ¿verdad? Aquí vemos en estos tres, tanto en Estados Unidos como en Canadá, como en la India, que esa cantidad de hombres y mujeres en edad fértil es muy grande. Entonces eso lo que hace es que se puede dar un crecimiento explosivo de la especie humana. Porque los jóvenes la cantidad de jóvenes son mucho más grandes que la de los mayores. Solo Canadá, miren que quizás tiene las edades mayores más grandes, ¿verdad? Aunque siempre los jóvenes son más que los mayores, ¿verdad? Siempre. Muy bien. Entonces, lo que utiliza la demografía de la población es logra ver cuál es el crecimiento poblacional que se espera. Y la autoecología es el estudio de los organismos y las poblaciones naturales que conforman y su relación con los procesos de adaptación al hábitat donde se desarrollan. Entonces ahí se incluyen los campos de estudio como la ecología fisiológica, el comportamiento animal, el tiempo y lugar determinado para conocer la respuesta de cada especie a los estímulos o las modificaciones ambientales, ¿verdad? Entonces, estudiar los organismos y las poblaciones que las conforman, ¿verdad? Yo no sé si alguien me parece que levantó la mano. No. Bien, entonces en la autoecología se analizan tres fenómenos esenciales para la supervivencia, ¿verdad? Uno es la adaptación, otro es el rango ecológico y el otro es la capacidad de respuesta. Nosotros pues vamos a enfocarnos nada más en lo que es la adaptación. La adaptación es la adecuación de un organismo para hacer frente a las condiciones de su ambiente, que muchas veces ese ambiente va a ser cambiante, ¿verdad? Entonces, hace frente a las condiciones cambiantes, utiliza los recursos disponibles, ¿para qué?
para mantener su posición ecológica. O sea, cómo el organismo puede adaptarse para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, en este caso, se forman 3 mecanismos. Uno son los requerimientos. Vaya, los requerimientos son las condiciones externas indispensables para que el organismo complete su ciclo de vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo mínimo que puede aceptar un organismo para seguir viviendo? O sea, ¿qué es lo mínimo de ese requerimiento o de esa necesidad para seguir viviendo y adaptarse con eso mínimo a lo que puede llegar, ¿verdad? Luego tenemos la tolerancia. La tolerancia es la capacidad para resistir los cambios ambientales a los que los organismos se exponen sin ser dañados, ¿verdad? Por ejemplo, se menciona el caso de unos árboles que dice que esos árboles resisten periodos de inundación más o menos largos sin ser afectados. O sea, si la inundación es más larga, no les causa problema. Si la inundación es más corta, tampoco les causa problema. Y la eficacia es la capacidad de utilizar los recursos naturales, ¿verdad? Como esta plantita, que es el diente de león, que ella puede vivir en hábitats muy diversos, porque tiene un nivel de eficiencia alta, o sea, ya sea que hayan pocos nutrientes o mucho, ella tiene la capacidad de utilizarlos de la manera adecuada. Y pues hasta aquí llegaríamos con lo que es la subproblemática 4. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto? ¿Jóvenes? Licenciada, yo tengo una duda. Díganme. Es sobre los, quiero ver, dónde menciono, permítame, ya le digo. Está bien. Quiero ver. Sobre de competencia. ¿Verdad que ahí es allí que ninguna se beneficia, verdad? ¿Cómo? Ajá, en la competencia, sí, Ajá, exacto. Ninguna se beneficia porque son rivales a obtener el mismo alimento. Vaya, por ejemplo, lo que mirábamos ahí en el caso de los leones y estos otros que son ay, ¿cómo se llaman estos animalitos? La llena se llama, licenciada. Ajá, eso, la llena. Ay, sí, gracias. Miren, que tanto que vi la película de chiquita y no me acordaba que son las llenas ahorita. Entonces, ellos compiten por los mismos herbívoros, ¿verdad? Cazan a los mismos animales. Entonces, si las llenas se quedan con el animal, pues los leones no lo tienen, ¿verdad? O sea, entonces allí es una competencia y los dos se ven afectados porque si uno gana, pierde el otro. Entonces, y es una interacción, ¿verdad? Que por rato gana uno, por rato gana el otro. Entonces, pero al final compiten por el mismo recurso. Entonces, por eso es que pueden verse afectados. Ambos pueden verse afectados. O sea, porque puede ser que en un momento las hienas se queden con el animal que el león atrapa, por ejemplo, ¿verdad? O al cazar los dos a la misma especie de herbívoros, al final se la acaban, ¿verdad? Entonces los dos se ven afectados porque dejan de tener la fuente de alimentación. No sé si ahí contesto mejor su duda. sí, licenciada, sí, ya me dejó claro. Gracias. Ok, perfecto. ¿Algo más? Ok. Ahora entonces, ¿qué les parece si en base a lo que les he descrito, ¿verdad? Y en base a lo que vieron en el video de laboratorio, desarrollamos el laboratorio 5 de biología. Si ustedes
pudieron ver el video y todo, realmente trata sobre esos mismos conceptos, ¿verdad? Cómo poder ver esos mismos conceptos de la ecología, ¿verdad? Entonces eso, que describan las características de las poblaciones, las comunidades y los ecosistemas, que describan los factores bióticos y abióticos y que conozcan las relaciones ecológicas existentes entre los seres vivos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿verdad? Ustedes saben que la ecología es la rama de la biología que estudia las interacciones que determinan la distribución, la abundancia y el número de organización de los seres vivos en los ecosistemas, ¿verdad? Y cómo estos se relacionan con su ambiente. Entonces, en ecología, uno de los conceptos importantes es el individuo, ¿verdad? Que es un ser vivo que habita un lugar determinado. Luego tenemos los factores bióticos, que son los componentes vivos del ecosistema, por ejemplo, la flora y la fauna. Luego tenemos los factores abióticos, que son los componentes físicos, químicos, los componentes no vivos. A es sin, ¿verdad? Entonces, sin vida, ¿verdad? Estos factores pueden ser, como ya dijimos, la luz solar, el aire, los minerales, la humedad, el suelo. Entonces, y luego tenemos los conceptos, que son la población, que son todos los individuos con características semejantes y que forman parte de una misma especie, que se reproducen, que generan descendientes que son fértiles, que viven en una misma área y en un mismo tiempo determinado. La comunidad es el conjunto de poblaciones de varias especies de seres vivos en un lugar determinado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en un manglar, hay iguanas, hay cangrejos y hay insectos. Son diferentes poblaciones de especies, pero que todos habitan en el manglar. Y el ecosistema, ya sea natural o artificial, como en el caso de la piscigranja que vimos, ahí es donde interactúan los seres vivos de una comunidad con su entorno. O sea, es la relación entre los factores bióticos con los abióticos en un lugar determinado, por ejemplo, en un manglar, en un bosque, en un desierto, en un lago, etc. Y las relaciones bióticas, que ya vimos, las intraespecíficas, por ejemplo, la competencia dentro de una misma población, la competencia por el recurso, la competencia por la reproducción, ¿verdad? Por ganar al macho o a la hembra, ¿verdad? Luego la territorialidad dentro de la misma población, la reproducción y la crianza, ¿verdad? Por ejemplo, siempre se da en el caso de los peces o de otros animales, ¿verdad? Que siempre se comen a los más pequeños, a los recién nacidos, por así decirlo, ¿verdad? Dentro de una misma población. Y las relaciones interespecíficas son las que se dan entre poblaciones diferentes. Ahí tenemos la depredación, el parasitismo, la competencia, el amensalismo, el mutualismo y el comensalismo, ¿verdad? Que las hemos estado viendo. Entonces, la depredación, aquí tenemos un ejemplo de depredador, ¿verdad? No solo el caso de los leones, los lobos, las hienas, sino que también los pajaritos, por ejemplo, que ellos se alimentan de insectos, como los gusanos, ¿verdad? En este caso, este pajarito es depredador. Luego tenemos el parasitismo, en este caso, estas son lombrices intestinales, ¿verdad? Que ellas viven dentro del intestino y pues se alimentan de los nutrientes o de la sangre que absorben, ¿verdad? Del huésped, que causa enfermedad. La competencia, ustedes ven aquí nuevamente el caso de las hienas y los leones que compiten por los recursos. Aquí está el león que está, la leona, perdón, que está comiéndose su presa, pero ahí están las hienas queriéndoselo quitar, ¿verdad? El amensalismo, en este caso, el eucalipto, ¿verdad? Que él libera sustancias
que impiden el crecimiento de ciertas bacterias y hongos, ¿verdad? Entonces, él no se ve afectado, es parte de su metabolismo, pero hay especies que sí, ¿verdad? Se ven afectadas. Por eso es el menos y el cero, ¿verdad? En el mutualismo vemos de que ambas especies son beneficiadas, pero y que sí necesitan de ella para vivir. Por ejemplo, el pez payaso y la anémona, ¿verdad? Que ellos requieren uno del otro para subsistir, ¿verdad? En el mutualismo. Y en el comensalismo, ¿verdad? Vemos de que una es beneficiada y la otra no es afectada. Entonces, este pajarito, digamos, le está dando una semillita, ¿verdad? Los que comen semillas, los que comen frutos, ¿verdad? Son comensalistas de los árboles, pero el árbol no es afectado, ¿verdad? Ok. Luego vamos a ver, de acuerdo a esta visita, los factores bióticos y abióticos, ¿verdad? Muy bien, entonces había una serie de preguntas que había que contestar en su manual y que me gustaría que ustedes me dijeran. La primera de las preguntas es dos características de las poblaciones. Si ustedes me dicen, por favor, si me pueden decir cuáles son dos características de las poblaciones. Tanto de lo que yo he explicado como de lo que les explicaron en el laboratorio. Díganme dos características de las poblaciones. ¿Cuáles pueden ser? Son similares y son capaces de reproducirse. Entonces son de la misma especie, ¿verdad? La población son seres de la misma especie y son capaces de reproducirse. También tienen descendencia fértil. Vaya, ustedes saben que cuando hay injertos de plantas, por ejemplo, que combinan una planta con otra y forman una nueva, esa nueva ya no es capaz de reproducirse. Es una descendencia infértil, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son dos características de las comunidades? ¿Cuáles son dos características de las comunidades? ¿Alguien más puede decirlo? Son de varias. Sí. Son de varias especies y dependen de otros que comparten el lugar. Así es. Entonces es un grupo, ¿verdad? Grupo de varias especies que viven en un mismo lugar, en una misma época, ¿verdad? Y que pues tienen relaciones interespecíficas entre ellos, ¿verdad? O sea, que luchan entre ellos por los recursos o pueden beneficiarse unos con otros, ¿verdad? De acuerdo a esas relaciones. Ahora hay otra pregunta. ¿Cuáles son los dos factores generales que componen un ecosistema? Elementos bióticos y elementos abióticos. Así es, esos son en términos generales, ¿verdad? Los factores que constituyen un ecosistema. Muy bien. Ahora veamos, contestemos estas preguntas. Entonces, según estos dibujitos, que es un ave comiendo un gusano, un ave comiendo una fruta y el ave comiendo las semillas, ¿cuál literal es el que representa el organismo depredador? El pájaro y el gusano. Exacto, entonces es el literal A, ¿verdad? Muy bien. Este es un depredador. Los demás serían comensalistas, ¿verdad? No son depredadores. Muy bien. Y en el laboratorio les piden que en ese caso, como es una relación de depredador, ¿cuál es la simbología que se utiliza? Más menos.
Exacto, más o menos, porque una se beneficia y la otra se ve afectada. Muy bien. Ahora vayamos a la siguiente pregunta. Identifique el literal que representa la relación comensalista. Literal A. Así es, comensalista, ¿verdad? ¿Y ahí qué tipo de efecto hay? Más Más 0. 0. Así es, más 0, ¿verdad? La orquídea puede obtener ciertos nutrientes, el árbol le da como soporte, ¿verdad? Aunque la orquídea, saben que la orquídea vive más del aire que de lo que puede obtener del árbol, ¿verdad? Pero pues ocupa el espacio, ¿verdad? Entonces una relación comensalista. Y luego que aquí vea la garrapata dentro de un perro o en un perro, pues eso no es comensalismo, eso es parasitismo, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a esa pregunta. Identifique el tipo de hongo que realiza una relación amensalista. ¿Cuál sería? Literal A. Amensalista. Literal B. Es el literal B. Vaya, porque acuérdense que en el amensalismo, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuál es la simbología? Más 0. Uh-huh. Entonces, una se ve beneficiada, una se ve beneficiada y pues a la otra no le afecta. ¿Vale? Pero, por ejemplo, aquí, en el hongo penicillium, él produce una sustancia que evita que crezcan bacterias. Entonces, por eso es que no hay crecimiento de bacterias alrededor de ese hongo, ¿verdad? Entonces, ese sería un amensalismo. Y en este caso de los líquenes, acuérdense que esta sería una relación mutualista, porque son hongos y algas o hongos y bacterias que ya no pueden vivir una sin la otra. Veamos aquí el literal que está representando organismos que realizan competencia. ¿Cuál sería? Literal A. Así es. Literal A. Así es, porque son una gran población de pescados que pues todos tienen que luchar por el alimento, ¿verdad? Así es. ¿Y la simbología cuál sería de la competencia? Menos, menos. Así es, menos, Menos, menos. menos. Muy bien. Y pues la abeja polinizando una flor no puede ser competencia, ¿verdad? No hay competencia por el polen. Ahora aquí, identifique el literal representado por aquellos organismos que realizan parasitismo. ¿Cuál creen? Ajá. Ajá. ¿Solo el B? Los dos. Exacto, los dos realizan parasitismo. Aquí la respuesta es A y B, ¿verdad? Uno es un parásito externo, como el piojo en el cabello humano, y el otro es un parásito interno, que son lombrices dentro del intestino, ¿verdad? Y en esta relación, ¿cuál es el efecto? La simbología del efecto. Más, Más, menos. menos. Así es, porque el parásito se ve beneficiado, pero el huésped se ve afectado. Y aquí, ¿cuáles son los organismos que realizan una relación mutualista? Literal B. Los dos son correctos. Literal A. Exacto, los dos son correctos, ¿verdad? Porque aquí recuerden los líquenes, el alga y el hongo que viven juntos y que dependen uno del otro para vivir. Y aquí también, ¿verdad? La flor necesita de que la abeja distribuya el polen, ¿verdad? Para que pueda distribuir la especie. Y la abeja necesita de la miel que le da la flor, ¿verdad? Entonces es una relación mutualista, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en esta pregunta,
tenemos que identificar 4 elementos bióticos y 4 elementos abióticos en este ecosistema terrestre. ¿Quién me puede decir los elementos bióticos? Los elementos bióticos no estarían en los animales. Ajá, así El es. Ajá, y ese oso que se mira ahí, y este ajá, perro, y ¿cómo que se llama? No se logra ver bien. El que ajá, pues aquí están los 4 ya. ajá. Entonces ustedes pueden ver, vea, que aparte de las especies animales, también están las plantas. Miren, aquí hay hongos. Quizás le vamos a dar a acercar a la imagen. Aquí Las podemos ver montañas también. hongos, ajá, insectos, como los gusanitos, ¿verdad? Plantas, la vegetación que hay en las montañas, vaya, porque primero estamos hablando de lo biótico, ¿verdad? Entonces vemos la vegetación, los animales, los hongos y los insectos, ¿verdad? Muy bien, ahora los elementos abióticos, ¿cuáles serían? Voy a quitar el zoom para que lo veamos completo. Los elementos abióticos, ¿cuáles son? El El agua, agua del río, El agua, muy bien. las Lo otro, el rocas, suelo, la roca, el suelo La y es temperatura. la temperatura, el aire, ¿verdad? Y licenciada. dígame. Y en caso de materia muerta, por ejemplo, ese troncón que ya no tiene vida, ¿se convierte en abiótico o siempre es biótico, aunque ya no tenga como, Pues no al sé? final se va a descomponer y se convierte en nutrientes que modifican el suelo. Entonces se convertiría en materia abiótica. Ujú. Que por eso dice que el suelo, por eso constantemente es modificado. Porque, pues, como en el suelo queda tanto la descomposición de seres vivos, toda la descomposición de seres vivos, los desechos que los seres vivos producen, aparte de otros aspectos, vea, como terremotos, erupciones y todo, entonces todos esos aspectos modifican la composición del suelo, ¿verdad? Pero sí, o sea, sería como, llegaría a ser materia inerte, vea. Ok, licenciada. Ujú. Entonces aquí en esta imagen, las montañas que dijo la compañerita, esa es parte del relieve y eso es parte de los elementos abióticos. Son diferentes, esos relieves cambia el clima, cambia la velocidad con la que circula el viento en la zona, cambia el tipo de vegetación, ¿verdad? Cambia la temperatura, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es parte del componente abiótico, ¿verdad? Muy bien. Y luego en el video ustedes pueden ver cómo la compañera, la docente, ¿verdad? Hizo esa descripción de todos los elementos bióticos y abióticos dentro del ecosistema del estanque de las tilapias. Un ecosistema puede ser artificial, como ese estanque de las tilapias en la universidad, o puede ser un ecosistema natural, ¿verdad? Como la pradera que vimos ahí, ¿verdad? Entonces, ahí en el estanque de las tilapias, pues se pueden ver, bueno, aparte de las tilapias, a veces hay otro pescado que es el guapote negro, pero también hay algas que son desde la microbiótica, ¿verdad? Hasta macrobiótica y también hay el plancton, el fitoplancton, los distintos tipos de plancton, ¿verdad? Y también todos los elementos no vivos como el agua, el viento, la interfaz de oxígeno que hay entre el viento y el agua, ¿verdad? La luz que le llega, etcétera. Entonces, todos esos
el tratar de comprender, jóvenes, lo importante es tratar de comprender que el ser vivo es afectado por el ambiente que le rodea y que es importante conocer ese ambiente para poder comprender por qué se enferma, por ejemplo, el individuo, por qué hay aumento poblacional, por qué hay disminución poblacional. Y que eso es importante conocerlo para poder establecer los mecanismos que contrarresten, ¿verdad?, los efectos negativos. Entonces, por eso es importante que nosotros, como miembros de la salud, ¿verdad?, no nos quedemos solo con estudiar el ser humano y el funcionamiento del organismo, ¿verdad?, sino que veamos cómo se relaciona con todo su ambiente. Entonces, en los siguientes ciclos vamos a seguir viendo esa relación que hay para comprender un poquito mejor el proceso salud-enfermedad del ser humano. Muy bien, jóvenes, entonces hemos llegado hasta acá. Voy a detener la grabación.